Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que se están uniendo. Gracias por estar aquí en este en vivo que vamos a hablar de un tema espectacular. Hoy traemos para ustedes jerarquía. Hola Luis, ¿cómo estás? Sandra, hola. Vamos a esperar que nuestra invitada esta noche se una para que empecemos el en vivo. Vamos a ver, María Teresa todavía no está. Bueno, son las 7 en punto apenas. Bienvenidos a todos y esperemos que las demás personas se vayan uniendo. Buenas noches. Hola María T. Listo. Transmite. Listo. Camila, hola. Hola María T, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas tú? Muy bien, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Hoy traemos para ustedes algo muy especial. Traemos un tema que se llama jerarquía y la verdad es un tema que resuena mucho con nosotras dos porque a nivel personal lo hemos vivido y sabemos qué es en carne propia la jerarquía y tal vez no estar en el lugar que nos corresponde. Entonces, para los que no me conocen, una vez más, soy Adriana Mena, terapeuta, y les presento a mi colega María Teresa Ortiz, terapeuta, es especialista en diferentes ramas holísticas, entonces le doy el paso. María T, hola. Bueno, hola mi Adri, bienvenidos a todos. Ahí, bueno, se van uniendo poco a poco. De nuevo, para los que no me conocen, mi nombre es María Teresa Ortiz Rodríguez, de profesión médica y bueno, con diferentes entrenamientos y especialidades, como lo dice Adri. Hago constelaciones familiares, reiki, psicoterapia, tarot terapéutico, que todo lo utilizo como herramientas al momento de ayudarle a las personas pues en sus temas emocionales, que no los dejan fluir y que los tienen anclados. Entonces, bueno, aquí súper lista para compartirles pues el conocimiento, y lo que hemos aprendido y sobre todo vivenciado, porque tanto Adri como yo lo hemos vivenciado, entonces hablar desde la experiencia es lo más valioso. Sí, bueno, el tema, pues contarles un poco la finalidad de estos en vivos y es transmitir un poco de conocimiento de manera fácil, cosas que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas, que nos han, digamos, nos han tocado hacia la transformación y nos parece chévere que otras personas pues puedan recibir esta información. Eh, Vamos a iniciar con un tema que se llama jerarquía. Antes de dar paso al tema, voy a saludar a mi hermana, hola Paula, porque luego me hace pataleta porque no la saludo y ella se ve mío. Hermana, te estoy saludando. Saludos a Beatriz, que siempre nos está acompañando. Y nada. Entonces, bueno, nuestro tema de hoy se llama jerarquía y queremos empezar por definir qué es jerarquía. Entonces, María Teresa, para ti, ¿qué es jerarquía? Bueno, la jerarquía es precisamente como se conoce, es un orden, es darle un orden a las cosas. Así como en el universo todo tiene un orden, en los sistemas familiares también hay un orden. Y Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares, nos enseña que el amor sin orden es como un amor sin cauce, o sea, se va a desbordar. Y el ejemplo que él coloca es, si yo te voy a pasar agua y yo la traigo en mis manos, pues ¿cuánta agua te puede llegar a ti? No, Si la llevo no, muy no. poquito. Si yo cojo el termito, si cojo el vaso y te lo llevo contenido, ¿cuánta agua te puede llegar? Todo el agua. Exactamente. Lo mismo pasa con el amor. Si yo le coloco un orden, si yo lo contengo, si yo le pongo como unas barreritas para que él tenga un cauce, pues el sistema familiar va a poder fluir, porque el amor sin el orden no va a fluir adecuadamente. Entonces, Ok. jerarquía, ¿qué es? Ordenar, ordenar el sistema y saber que el que llegó primero, pues tiene prioridad sobre el que llegó después. Sí, y eso que estás diciendo me parece súper importante porque, pues, en las culturas donde están los indios, ellos sí que respetan la jerarquía, o sea, para allá el taita, el abuelo, es
es una potencia, o sea, se respeta, así esta persona no puede hablar. Y nosotros en nuestra cultura empezamos a ver que el abuelo es el que está por allá relegado, ay, cállate ya, ay, no, no sé qué. O sea, no puedo generalizar que sea en todas las casas, pero sí lo vemos muy común, ¿no? Que las personas adultas, ya con el pasar de los años, nosotros les vamos quitando como ese poder y ese respeto. Y ahí es cuando más deberíamos respetar porque ellos llegaron primero a la vida. Entonces, la jerarquía lo que nos dice es, quien llega primero se respeta. ¿Sí? ¿Por qué? Exacto. Porque ha tenido más tiempo en este planeta Tierra, ha tenido más vivencias y ha tenido más experiencias que hacen que merezca el respeto. Y también porque esa persona que ha estado ahí, pues ha otorgado la vida. Ha otorgado la vida a, bien sea a nuestros padres, si es nuestro abuelo, ¿sí? O si son nuestros padres, pues nos otorgaron la vida a nosotros, ¿no? Así es, Adri. Y eso es lo más importante y muchas veces se nos olvida eso. Se nos olvida que ellos vivieron antes que nosotros, 15, 20, 25 años antes que nosotros, y lo hicieron sin nosotros. Y lo hicieron muy bien. Y se nos olvida y nosotros queremos creernos muchas veces más que ellos cuando ellos nos llevan una ventaja gigante. Sí. Entonces, para redondar algo es, jerarquía es respetar el orden Respetar de el llegada. orden de llegada. Exacto, eso El es. orden, el orden de llegada. Es decir, que en mi caso, si yo estoy como lugar de hija, yo respeto el orden de llegada de mis padres, yo respeto a mis padres, soy la pequeña ante mis padres y así sucesivamente, pues obviamente soy la pequeña ante mis abuelos y eso porque yo estoy en mi lugar de hija. Ya diferente es cuando yo me pongo desde otro lugar, no María Teresa, o sea, por ejemplo, si estoy en el lugar de madre, ¿cómo sería? Tú que eres mamá. Total, o sea, ahí voy antes de pasar a explicar ese pedacito, voy a mostrarles una grafiquita para que puedan hacerse como la idea de papá, mamá, hijo. Entonces, bueno, me cuentan si lo ven. Listo, entonces a la vida primero llegó papá, llegó mamá y luego llegué yo. En la jerarquía quiere decir que este orden viene hacia abajo, o sea, ellos nos dan la vida y eso ya ha sido suficiente. Mi orden siempre va a ser estar aquí en este lugar, como el pequeño frente a papá y mamá. Teniendo en cuenta que papá me da un 50%, mamá me da un 50% para que yo llegue a la vida. ¿Qué pasa cuando yo, siendo hija, paso a ser mamá? Ante mis papás voy a seguir siendo la pequeña, voy a seguir siendo hija, pero como pareja y como mamá paso a ser la grande y como pareja paso a estar de igual a igual. Ok, entonces, esto quiere decir que cuando nosotros ya forjamos nuestra familia y generamos vida, ¿sí? Entonces pasamos a ser grandes. Totalmente, eso es. Aunque siempre van a estar nuestros papás, obviamente como los grandes, pero yo al dar ya la vida, al transmitir lo que mis papás me dieron, que fue vida, yo ya me convierto en la grande frente a mis hijos, más Ok, no frente a mis papás. Solo frente a mis hijos soy la grande. vale. Entonces, bueno, las personas que se unieron acá dirán, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿de qué me sirve esto? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y el hablar de este tema es muy importante porque en el momento en que nosotros no estamos ocupando nuestro lugar, esto trae implicaciones a nuestra vida. Implicaciones como no me hallo, no me siento bien, no estoy fluyendo, el dinero no me fluye, las relaciones de pareja no me fluyen. Entonces, María Teresa, me gustaría que hablaras un poco de las implicaciones que esto tiene en la vida de una persona, el no ocupar el lugar y no sé si antes de eso, tal vez hablar por qué razones uno se mueve de lugar, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones hay? O sea, ¿qué hace que yo como hija me ponga en el lugar de mamá o me ponga en el lugar de esposo de mi mamá o me ponga en el lugar de cabeza de la casa? Sí, o sea, ¿qué hace eso? Total. Listo, Adri. Entonces, el que hace que yo me mueva de lugar generalmente lo hacemos cuando somos muy niños y no lo hacemos conscientemente, sino que de una u otra forma son los adultos los que generan estos movimientos. Por ejemplo, mis papás trabajan y me dejan al cuidado de mi abuela, ¿cierto? Mi abuela y mi abuelo empiezan a cuidarme, a criarme, pues porque mis papás trabajan todo el día.
Pero ¿qué pasa? Si mis papás le dejan toda la responsabilidad a mis abuelos y mis abuelos no respetan la autoridad de mis papás, o sea, el papá pone unos límites y el abuelo dice, ay, no, no le haga caso a su papá, ahí ya se generó el desorden y el niño es el que empieza a asumir esa carga porque se te vuelve una carga. Entonces él con dolor ve que no están sus papás para él y le toca asumir a sus abuelos. Y es cuando tú ves en muchas familias que los niños le dicen a los abuelos papá y mamá, y a papá y mamá le dicen Juan y Andrea. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Y son sus papás. O sea, se pierde completamente el orden y es una situación que ocurrió inconscientemente porque nos fuimos a trabajar y porque los dejamos aquí. Y nos olvidamos de los roles y cedemos como adultos el rol a otra persona y ahí se genera el desorden. El que dices de pareja, entonces pasa también cuando los papás se separan por X o Y razón o fallece uno de los padres en algún momento cuando somos niños y, por ejemplo, la mamá le dice, un ejemplo, que fallezca el papá o que el papá se vaya de la casa, se separen, y la mamá le dice al hijo, ahora tú vas a ser el hombre de la casa. Ahí ya le montó una responsabilidad y una carga que primero lo colocó inconscientemente como su pareja. Entonces, para que esa persona pueda conseguir y tener una relación estable de pareja, no va a ser fácil porque es que está ocupado. Es la pareja inconsciente de su mamá. Uno. Entonces, esas frases que nosotros los adultos generamos sobre los niños, los hacemos que se muevan del lugar porque por amor, lo que te decía del amor, por amor lo hago. Mi mamá ahora dijo que yo era el hombre de la casa y yo me tengo que hacer cargo de mi mamá y me tengo que hacer cargo de mis hermanos. O cuando como papás tenemos 3 hijos y entonces al mayor le decimos, bueno, usted se queda cuidando a sus hermanos, les hace la comida, está pendiente de ellos. Como mamá le estoy entregando la responsabilidad a ese hijo o a esa hija mayor de hacer algo que a él no le corresponde. Entonces son esos hermanos mayores que no pudieron tener infancia porque les tocó ser mamás y papás muy chiquitos, encargarse de sus otros hermanos. Obviamente todo esto es por amor, no es desde el capricho de los papás, pero ahí ya se generan los desórdenes y esto, ¿qué implicaciones trae? Pues una sobrecarga, porque esa persona va a vivir con una responsabilidad que no le corresponde. Esos pesos en la espalda, esos pesos en los hombros, o sea, físicamente se comienza a manifestar ese no estar en mi sitio, porque empiezo a hacer cosas que a mí no me corresponden. Empiezo a vivir destinos que no me corresponden. O sea, si yo me voy y me creo muchas veces el papá de mis papás, pues comienzo a vivir el destino de mis abuelos. Y entonces con 20 años me siento como si tuviera 60. Pues es que estoy viviendo la vida de mis abuelos, no la mía. Entonces, todas esas implicaciones, vivir destinos que no nos corresponden, asumir cargas que no nos corresponden, y lo que tú decías ahora, o sea, la economía se atasca, la vida emocional se atasca, pues porque no estás viviendo tú, estás viviendo por otra persona. Exactamente, porque encontramos muchas personas que con una vida normal, pero dicen, no fluyo, o sea, a mí el dinero, no, o sea, para mí el dinero es escaso, para mí conseguir un trabajo es difícil, para mí sacar mis proyectos adelante se me dificulta. Entonces, estas personas pueden tener algún desorden, María Teresa, con su papá o con su mamá. Total, están ocupando un lugar que no les corresponde. ¿Por qué? Porque si yo soy hija y ocupo mi lugar de hija, de la pequeña, todo me va a fluir. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi lugar, todos deben de estar en su lugar. O sea, todo empieza a estar acomodadito. Si yo estoy, vuelvo a mi dibujito, si yo estoy en mi lugar de hija, pues la energía de vida va a fluir sin problema. Pero si a mí me da por subirme por acá y volverme la hija de mis papás, perdón, la mamá de mis papás, pues a ver, este hueco quedó, aquí queda un espacio vacío. Entonces la vida no va a fluir, porque lo que era para mí, no lo voy a recibir porque estoy por acá. Sí, y sabes que con eso que tú dices que el estar por allá, vemos muchos casos y los hemos sentido, de sentir ese peso y esa carga que uno dice, a mí me duele la espalda, a mí me duelen los hombros, tengo la columna no sé qué desviada. Pues claro, si usted está como chiquito, arriba de sus papás,
con la carga de la casa, pues es obvio, porque no tienes energía vital para sostener todo ese peso que no te corresponde. Entonces, Exacto. digamos que estas implicaciones, pues sí, la jerarquía tiene muchas implicaciones en nuestra vida, eh, a manera, digamos, negativa si no estamos en el lugar que nos corresponde. Y estamos hablando en el lugar que nos corresponde como hijos, como pareja, ¿sí? Y también se puede decir que cuando entramos en un entorno laboral, pues también se respeta el orden de llegada. El Total, orden de Adri. llegada se respeta en todos los sitios o en todos los sistemas que nosotros vamos a pertenecer, ¿sí? O en los que hemos estado. Marate, hay algo muy importante y que he visto yo en terapias y es personas que llegan, hijos que llegan con enfermedades graves, o sea, enfermedades como unas depresiones impresionantes, con unos desórdenes con sus papás que no pueden ver al papá, es que o al papá o a la mamá, y cuando ya entran, digamos que a una terapia, pues llegan estas personas y se dan cuenta que no estaban ocupando su lugar de hijos. Es decir, que ellos en su mente tenían que era el mayor de la casa, pero resulta que no es el mayor de la casa. Resulta que es el segundo, el tercero o el cuarto, qué sé yo. Entonces, me gustaría que abordáramos este tema de los hijos no nacidos y del silencio, del por qué el silencio, ¿sí? De esto conlleva a que los hijos o así a que nuestra descendencia pues se afecte. Total. Los hijos no nacidos sean por la razón que sean, por abortos provocados, no provocados, sea cual sea la razón por la cual ese bebé no nació, tiene un lugar en nuestro corazón. Y las que damos ese orden a los hijos somos las mamás, pues porque están en nuestro vientre, porque inclusive pasa muchas veces que yo quedo embarazada y nunca se lo comento al hombre, me pierdo, lo aborto y jamás le digo, o sea, excluyo al hombre de saber que era papá. Entonces, básicamente somos las mamás las que decimos, este es mi hijo número 1, mi hijo número 2, mi hijo número 3. ¿Qué pasa cuando yo tuve un noviazgo, de ese noviazgo hubo un bebé, pero ese bebé se perdió, la relación se acabó y luego me caso, nuevamente tengo mi hogar y me llega el primer hijo del matrimonio? Si yo a ese hijo lo tengo como mi hijo mayor, él va a llevar un peso y una carga que no le corresponde, porque es que no es el mayor, es el segundo. ¿Y qué pasa con el hijo mayor? El hijo mayor no es que sea más grande ni sea diferente a los demás hermanos, es que lo que él vino a hacer fue a abrir el camino y a convertir a la pareja en padres. Porque cuando llega el segundo, pues ya los papás ya son papás. Entonces él abre ese camino. Entonces cuando yo, María Teresa, llego de segunda y no lo sé, empiezo a vivir una historia que no me corresponde. Entonces pasa, por ejemplo, es que yo porque no tengo un hermano mayor, yo porque tengo que ser la grande, porque no tengo a alguien que me cuide y que sea más grande que yo. Esos comentarios en los hijos hacen entender de que antes de ellos hubo alguien más, o sea por parte de papá o sea por parte de mamá. También sabes dónde pasa mucho, Adri, y lo he visto con algunos niños, esos niños que son en el colegio son muy hiperactivos, o sea que están aquí, luego brincan acá, inconscientemente están buscando ese hermano que hace falta en el sistema. Ese secreto guardado de que hay una pérdida, de que hubo un hijo antes, o muchas veces ni siquiera es una pérdida, es un hijo que yo tuve en la adolescencia, pero se quedó así. No se sacó a la luz pública, se quedó con la mamá o se quedó con el papá, o sea, algo pasó, pero no se sabe. Y ese niño de mi matrimonio, de mi hogar, empieza con diferentes actitudes a manifestar que hay un pendiente, que hay un hijo excluido en el sistema y que yo necesito incluirlo. Y Exactamente. créeme que cuando tú le dices a ese hijo, oye, es que tú no eres el primero, tú eres el segundo, porque antes de ti tuve una pérdida. Uf, ¿en serio? Gracias. O sea, esa es una cosa mágica. El cuerpo como que dice, Dios mío, gracias.
ya me quité esta responsabilidad de encima. Y es así, y no fui el segundo, fui el tercero, fui el quinto, no importa el que seas, es que antes de mí hubieron 3 pérdidas, porque pasa, entonces está el hijo mayor, una pérdida, el segundo, 2 pérdidas, y ahora sí el quinto. Todos, absolutamente todos, mujeres, todos los hijos que ustedes tengan, inclúyanlos en sus vidas, denles un lugar en su corazón. A los hijos que quedan en la vida no tienen por qué explicarles las razones ni cómo fue, simplemente decir, antes de ti hubo una pérdida. Ya. Tú eres mi hijo número tal. Tú eres mi hijo número 1, mi hijo número 2, mi hijo número 5. No tenemos, como papás, no tenemos que darles explicaciones a los hijos, simplemente ordenar. Este es el orden del sistema, punto. Y los hijos van a vivir la vida que les corresponde. Porque eso que tú decías ahora de las depresiones, algunas veces de los suicidios, son esos excluidos del sistema que no se logran ver y de alguna forma se manifiestan. Y siempre se están manifestando, o sea, digamos que los secretos guardados hacen ruido y de alguna manera alguien del sistema viene y nos muestra eso que está haciendo falta, pero la invitación en este momento es, no hay que dar las razones ni los detalles, pero sí es importante que uno como hijo sepa qué lugar le corresponde, y las mamás y los que son padres, pues poder transmitir a estos hijos porque les van a quitar un peso de encima. Marate, hay un tema muy importante, bueno, Dani. Antes de que pasemos a otra pregunta, mi Adri, ahorita que dijiste eso también quiero, para los que tenemos hermanos por parte de papá y por parte de mamá, o sea, yo puedo ser la hija 1 de mamá y papá, pero mamá antes de conocerse con papá tuvo 2 hijos. Y papá antes de conocerse con mamá tuvo otros 2 hijos. Entonces es supremamente importante que yo logre ubicarme entre esos 2 hijos de mamá y entre esos 2 hijos de papá, ¿en qué número estoy yo? Si soy la chiquita, si soy la segunda, la tercera, la cuarta, o sea, es supremamente importante. No importa si somos hijos de los mismos papás o no. Lo importante es que yo ocupe mi lugar como hermano, que sepa qué número de hermano soy. Entonces, el ejercicio que ustedes pueden hacer es que van a empezar a colocarse de, espérame, se me olvidó, de izquierda a derecha, van a colocar todos los hermanos que tengan y tú te vas a ubicar. Entonces, mi mamá tuvo un hijo a los 15, luego tuvo otro a los 20, luego conoció a mi papá y llegué yo. Entonces soy la tercera. Y mi papá no tenía hijos. Ah, pero es que mi papá también tenía hijos. Entonces trato de acomodarme qué número de hermanos soy, porque eso es supremamente importante. Ocupar el lugar de hermano. Ese lugar es el que me corresponde. Si yo, por decir, soy la hermana número 2 y me da por creerme la número 1, la responsabilidad y el desorden que genero en este sistema de igualdad es gigante. Exacto. Bueno, chévere, y es muy valioso ese ejercicio porque en mi caso, pues somos tantos hermanos que de verdad todavía estoy como, no he encontrado el mío uniendo los 2 sistemas, porque, a ver, si le preguntas a los papás, ellos no van a saber. Y finalmente, pues hay no, como dicen las mamás, hay novedades de por medio, entonces es encontrar ese lugar donde yo me siento cómoda y tengo energía vital. Hay un tema muy importante, María Teresa, para hablar de la jerarquía con las parejas. Es decir, ¿qué pasa con mis exparejas, o mi primera pareja, mi segunda pareja, Bueno, la relación, así como en los hermanos, la relación de hermanos es una relación de iguales, o sea, estamos sobre la misma línea base, somos iguales. Como pareja, somos exactamente iguales. O sea, ¿por qué? Porque ambos llegamos al mismo momento a la relación. O sea, ni él llegó primero ni yo llegué primero a la relación. Ambos llegamos al mismo momento de la relación. Eso ya me da igualdad. Motivo por el cual en una relación de pareja, para que sea una relación de pareja que fluya, que no genere desorden, todo lo debemos de hacer por igualdad. Resulta que nosotras con el tema de la revolución femenina y el feminismo,
nos hemos ido también para un lugar muy extremo, ¿no? Porque ahora adicional a trabajar y aportar económicamente, tenemos que llegar a atenderlo a él, a atender la casa y a atender los hijos, mientras ellos trabajan y llegan a descansar. Entonces, cuando ocurre ese ejemplo que les acabo de dar, se está generando un desbalance, un desorden. Entonces ahí la relación de pareja no va a fluir. Entonces tenemos que trabajar de igual a igual, 50-50. Siempre vamos a estar de iguales en las parejas. Y eso aplica con los hijos, eso aplica en todos los aspectos de la vida. Pero, por ejemplo, María Teresa, ¿existe una expareja o no existe una expareja? ¿Existe un No, ex con un ex? No existen No, los ex. No existen los ex. Cuando yo hablo de mi ex, resulta que lo estoy excluyendo. Y cuando yo excluyo a alguien de mi sistema, voy a hacer aquí como un paréntesis para que más o menos me puedan entender. Cuando yo tengo relaciones sexuales con una pareja, sea cual sea, o sea, sea un hombre, sea otra mujer, o sea, aquí no estamos hablando de género, sino sexualidad. Cuando yo tengo relaciones sexuales con una pareja, eso ya me vincula, yo ya creo un vínculo con esa persona y esa persona ya no es mi ex. Esa persona es mi pareja número 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 50, la que sea, pero no hay ex. María Teresa, una noche de copas, una noche loca entra a mi sistema. Una noche de copas, una noche loca, entra a tu sistema. Acuérdate, la sexualidad es con lo que llega la vida, es con lo que creamos vida. O sea, la vida no llega a través de otra cosa, diferente a la sexualidad. A través de la sexualidad creo vida. Y bueno, esa vida no es solamente la vida física, ¿no? O sea, creo proyectos, creo todo. O sea, es mi chakra de vitalidad, de crear. Te uniste con la sexualidad y con la creatividad de otro, ya te vinculaste. Ok. Entonces, siempre que haya vida sexual, así sea una noche de copas, una noche loca, yo debo incluir a esa persona en mi sistema. Okay. Ya quedamos, y bueno, aclarar que una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación, ¿no? O sea, yo puedo quedé vinculada contigo a través de la vida sexual que tuvimos, pero hoy ya no puedo tener relación contigo. O sea, de amigos, de nada, no tenemos relación, pero sí estamos vinculados. Entonces, el tema de las exparejas no existe y sobre todo cuando el tema es que yo ya estuve casada antes. Y particularmente me pasaba, o sea, yo era de las que decía, es que el papá de mi hija, y no es que no es el papá de mi hija, es mi primera pareja o es mi tercera pareja. Y mi pareja actual es mi pareja actual. Y así siempre va a ser. Y súper importante en esto, Adri, es que para no generar desorden con mi pareja actual, cuando yo he tenido una relación anterior, yo debo darle un lugar a este ser. Entonces, ¿por qué le debo dar un lugar? Pues porque él llegó primero. O sea, en mi caso particular, que tengo 2 matrimonios, José Jesús, que es mi primer pareja, llegó primero que Hugo, que es mi pareja actual. Motivo por el cual, en jerarquía, yo le debo dar un lugar a él. Hugo le debe dar un lugar a él porque José Jesús se dio un espacio para que Hugo pudiera entrar. Y los hijos que llegaron de José Jesús y míos tienen prioridad sobre Hugo, que es mi pareja actual. ¿Por qué? Porque Luisa llegó primero que él y eso hace que ya haya una prioridad. Ok, o sea, aquí el que llega primero reina. Así es sencillo. Exacto. Punto. Aquí no hay nada más que decir. Esos órdenes se respetan. María T, sí, porque hay muchas personas que en este momento pues lo tengo sin comentarios porque a mí me gusta verte. Dale. Entonces, pero hay personas que dirán, y yo cómo sé cómo estoy con mis papás, y yo cómo sé yo cómo veo a mis papás, y cómo sé si yo estoy sintiéndome más grande, y cómo, o sea, cómo hacen ellos para identificar esto con un ejercicio simple, sencillo, donde ellos puedan pues hacer un ejercicio para ellos y decir, uy, me siento como extraño, y poder empezar a observar ese tipo de comportamientos. Súper, Adri. Pues mira, hay un ejercicio que es súper sencillo, yo con mis memofichas en papelitos. Entonces, puedes cerrar tus ojos e imaginarte. ¿Vuelo un poquito? Ahí, listo, Sí. ahí.
Listo. Cierras tus ojos o la persona cierra sus ojos, obviamente a través de la respiración. La forma de conectarnos, de visualizar o de imaginarnos o traer recuerdos es cuando yo me conecto con mi respiración, entonces nos permitimos unos 2, 3 minuticos de inhalar y exhalar profundamente y me imagino que al frente mío está papá y está mamá. Y yo como hija lo que voy a observar es primero observo a mamá, cómo está ella, cómo la veo, cómo siento. Yo me siento más grande que ella, me siento más chiquita, me siento igual. Y lo mismo hago con papá, o sea, hago de cuenta que ahí está y los observo. Hay personas que somos más visuales, entonces si quieren, se paran enfrente y ponen una foto de mamá y una foto de papá. Y mirando las fotos, ustedes en el cuerpo permítanse sentir. Ah, porque si ves uno se siente como, ah, yo soy aquí el fuerte. O a veces uno se siente chiquito. O no, mi papá es mi parcero, no, somos iguales. Entonces permítanse sentir en el cuerpo y de acuerdo a esa sensación, o soy más grande, o soy más chiquito, soy igual, te vas a poder dar cuenta en un ejercicio que no te va a tomar más de 5 minutos, más o menos identificar qué lugar estás ocupando frente a tu papá y tu mamá. Ok, bueno, este ejercicio les cuento que yo lo hice y lo he hecho muchas veces y la verdad es sorprendente los sentimientos, o sea, las sensaciones que te llegan al cuerpo de, de, um, de la posición que ocupas. O sea, en mi caso, por ejemplo, pucha, sentía yo el pecho que era así grande, impresionante, como se me hinchaba el pecho. Y pues eso que estaba diciendo, estaba en un lugar de arrogancia con mis papás, sintiéndome mejor que ellos porque desde el juicio creía que yo podía, que yo estaba haciendo las cosas mejor que ellos. Entonces, el tema es que esto no va en cuánto has estudiado, esto no va en cuántas cosas tienes, ni cuánto has atesorado. Esto va que no hay nada más importante que el hecho de habernos dado la vida. Eso es el éxito más importante que un ser humano puede tener. Y ese éxito es otorgado por unos padres. Entonces, ahí es donde está el respeto y el éxito de todo ser humano. ¿Y por qué digo, y ya te doy la palabra, María Teresa, y por qué hablo del éxito de todo ser humano? Porque si yo comprendo eso y si yo respeto eso, voy a estar ordenado y mi vida va a estar así, de ordenada y voy a empezar a fluir. Dime, María Teresa. Así es, Adri. Y hay otra cosa que de pronto si no les queda fácil con el ejercicio de la visualización o el colocar las fotos frente a ustedes, hay unas frases que a veces se nos salen y es, yo ya perdoné a mi papá por haberme abandonado, yo ya perdoné a mi mamá por eso que hizo. O sea, yo no tengo que perdonarle nada a mi mamá y a mi papá. Cuando yo digo yo ya los perdoné, estoy en ese lugar de arrogancia y soberbia, me estoy creyendo más que ellos. Yo a mi papá y a mi mamá los acepto tal cual y como son. O sea, ¿quién soy yo que recibí la vida para perdonarlos? O sea, es como decirle, ay, voy a perdonar a Diosito porque es que hubo una guerra, porque mataron al vecino. A ver, él les dio la vida. O sea, entonces cuando ustedes que nos están viendo, en algún momento de su vida hayan hecho ese comentario de yo ya perdoné a mi mamá o yo ya perdoné a mi papá, o es que no le he podido perdonar esto a mi papá o a mi mamá, pues sencillamente ahí ya estás en un lugar de arrogancia y estás en un lugar que no te corresponde. Sí, bueno, creo que hablamos del tema, lo que, pues lo básico que hay que saber y de la manera más fácil y digerible pues para ustedes. Abrimos los comentarios en este momento por si tienen alguna pregunta al respecto, si tienen alguna pregunta del ejercicio, y si está en nuestras manos respondérselas, con muchísimo gusto estamos aquí para responderles, y si por X o Y razón pues no la sabemos, se la responderemos después. Pero la idea es que este espacio se nutra con ustedes, se nutra de sus preguntas, háganos saber qué les pareció, si tienen alguna duda sobre la jerarquía. Esto es un tema muy, muy, muy extenso, pero digamos que la base está aquí. Y también es un tema que, por ejemplo,
el yo poder observar esos desórdenes en mi vida ha traído mucha comprensión, ha traído mucha fluidez y la verdad conciencia, ¿no? O sea, poder decir, ok, tiene todo el sentido que en esta parte, en este aspecto de mi vida no fluya. Tiene todo el sentido que a mis 16 o a mis 18 años, 16 años, yo pesara 120 kilos. Pues claro, estaba en un lugar que no me correspondía. ¿Qué necesitaba para estar en un lugar que no me correspondía? Un cuerpo más grande, Para poder aguantar la carga, el peso. poder aguantar el peso que eso conllevaba a mi vida, ¿no? Entonces, son muchas comprensiones las que trae y la invitación es que observen. Finalmente, si las personas que están aquí en este live están viéndolo, es porque algún nivel de resonancia tienen con esta información. Entonces, permítanse observar, miren en qué áreas de su vida no fluyen, ¿sí? Y Mariate, aquí me gustaría que dos cosas importantes y es la mamá que aporta y el papá que aporta a la vida de una persona. O sea, el yo estar bien con mi padre, ¿qué me da? Y el yo estar bien con mi madre, ¿qué me da? Bueno, mi Adri, y ahí lo que podemos hacer es unir las dos cosas, porque cuando yo estoy bien con mi mamá, pero no estoy bien con mi papá, pues ya estoy generando un desbalance o viceversa. Yo debo de estar bien con los dos. ¿Y qué me aporta eso? Me aporta una vida en pareja en armonía, una vida emocional en armonía, fluidez económica, o sea, no solamente que me llega el dinero, porque, por ejemplo, si estoy bien con mamá y no con papá, entonces me puede llegar el dinero, pero no lo sostengo. Exacto. Y es cuando uno dice, pero es que me llega la plata, pero así como me llega, se me va. Porque no estoy equilibrado con mamá y papá, no estoy en mi lugar. Entonces, cuando yo los puedo aceptar, a sentir y a aceptar tal cual como son, pues sencillamente todo en la vida me va a fluir. El dinero, el amor, la relación con mis hijos, porque ahí hay un tema, ¿no? O sea, si yo no he podido estar bien con mi papá y mi mamá, pues la relación con mis hijos simplemente va a ser un espejo de lo que yo tengo pendiente atrás. En mi trabajo, la parte laboral, lo que tú decías, o sea, esto aplica en todos lados. Voy a fluir en mi trabajo porque voy a saber respetar la autoridad, voy a saber respetar el lugar que tengo en la empresa. Ahorita, mientras las personas sí tienen dudas, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, perdón, la repetición de una empresa. Por ejemplo, llega un director nuevo a una compañía. Teóricamente, por cargo jerárquico dentro del organigrama como director, está por encima, por ejemplo, de la secretaria que lleva 15 años. ¿Sí? La secretaria llegó primero, así tenga un cargo por debajo. Ella llegó primero. Ella tiene más conocimiento y más sabiduría sobre la empresa que el nuevo director. Si ese nuevo director ocupa su lugar con humildad y se permite respetar el lugar de los demás y apoyarse en ellos para crecer, es una empresa que va a crecer súper bien. Pero si el director llega a imponer qué es lo que él diga, como él diga y a la hora que él diga, y se le olvida que hay personas por debajo de él que llegaron primero, es una empresa que va a vivir en conflicto, que unas veces le van a salir los negocios, otras veces no. Entonces, desde todos los lugares, respetar el lugar es lo más importante. Ok. Bueno, hola Alexa, qué placer que estés aquí con nosotros. Bueno, nos gustaría saber que si tienen alguna duda del tema, si el tema de jerarquía les quedó claro, eh, si tienen una pregunta, por favor, coméntenos. Dice, felicidades, gracias, excelente información, me encantó, bendiciones. Bueno, gracias, Camila. Gracias, Camila. Ahí voy a nombrar algunos otros desórdenes que les pueden ayudar a las personas como a irse ubicando en sus sistemas familiares. Hay otro desorden que generalmente los papás creamos y es que yo voy a ser amigo o voy a ser la mejor amiga de mi hija o voy a ser el mejor amigo de mi hijo. Y cuando yo hablo de eso, me convierto en ese mejor amigo, en esa gran amiga y me olvido de ser mamá. Me olvido de los límites, me olvido de las normas, termino contándole mis problemas de pareja, se los termino contando a mi hija y termino cargando a mi hija con una historia que no le corresponde cargar. Ahí ya generé un desorden. Y es dejarles claros a papás y a mamás que nosotros no somos amigos de nuestros hijos.
somos guías, o sea, nosotros damos la vida y a través de esa vida guiamos a nuestros hijos por un camino. Ellos tendrán sus amigos y nosotros somos los guías, somos sus papás. Entonces, para que no mezclemos el rol entre papá y amigo, porque ahí se nos van a salir de las manos. Y ahí es cuando estos chicos van a tener problemas con la autoridad, entonces son chicos que tienen problemas con la autoridad en el colegio, pues porque en la casa no tienen papás, sino que tienen amigos. Claro. Entonces nos cuesta respetar la autoridad. Entonces es supremamente importante que como papás recordemos esto. Otro desorden que a veces notamos en las parejas es cuando yo le digo a la pareja, es que tú eres mi vida, yo sin ti no puedo vivir. Yo ahí ya me estoy colocando como chiquita y lo estoy dejando a él como grande, o viceversa. ¿Por qué? Porque es que yo sin quien no puedo vivir, pues es que mi mamá me dio la vida, entonces yo no podría vivir sin mi mamá porque pues ella me dio la vida. Pero si yo hago eso, me estoy arrogando, lo estoy volviendo a él en mi papá y yo me estoy volviendo en una chiquitica. Entonces ahí ya la relación de pareja va a tener problemas. Y eso, Adri, pasa mucho con el tema de las infidelidades, porque a veces nos preguntamos que por qué el tema de las infidelidades. Esta es una de las razones, no es el 100%. Y es eso, cuando yo me creo o inconscientemente me vuelvo la pareja la pareja no, me vuelvo la mamá de mi esposo, entonces ahí ya hay una relación de desigualdad, ¿sí? Ella es más grande, él es más chiquito, y él necesita una pareja de igual a igual, entonces se consigue un amante, otra mujer con la que sí puede estar de igual a igual, una que no es su mamá. Y a veces, ¿por qué los hombres buscan y buscan tantas parejas? Pues porque no han logrado, consiguen esta y esa en algún momento se le vuelve la mamá. Entonces me busco otra para ver en cuál puedo encajar. Lo mismo pasa con las mujeres, o sea, no es solamente un tema de los hombres, también por el lado de las mujeres va a pasar lo mismo. Si yo siento que mi pareja se volvió mi papá, pues necesito encontrar a alguien con el que yo realmente pueda ser pareja. Entonces, dime. Y ahí hay algo muy importante y es, si mi pareja se vuelve mi papá, pues realmente cómo estoy yo con mi papá, porque pues, o sea, ¿sabes? O sea, ahí hay como otro mensaje atrás de eso, puede ser que a nivel inconsciente yo esté buscando un padre. Y eso que tú decías, afecta mucho la relación de pareja porque sexualmente, pues una relación sexual donde hay inconscientemente una relación de padre e hija, pues no va a fluir, se necesita realmente tener una pareja realmente, un amante, para que la relación, o por lo menos las relaciones sexuales, puedan fluir, porque eso en un principio puede que esté bien, pero ya después no funciona. Porque energéticamente no estamos en el lugar que nos corresponde, entonces como que no, el disfrute no es lo mismo, bueno. Entonces es supremamente importante que como pareja revisemos ese aspecto. Otro desorden que a veces ocurre es cuando estamos en el conflicto de separación y colocamos al hijo a escoger con quién se quiere quedar. ¿Con quién te vas a ir? ¿Con tu papá o con tu mamá? A ver, eso es que estoy colocando al niño en un lugar de grande que él tenga que decidir un tema que no le corresponde al decidir. Claro. Entonces el niño, yo me voy con mi abuela, yo me voy con mi tío, yo no quiero estar con ustedes, porque es que yo como mamá o papá lo estoy llevando a esa decisión que a él no le corresponde. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, en esos casos? Es que el niño se quede con el que menos rabia tenga, porque si se queda con el que más rabia tiene, pues ¿qué va a hacer? Va a llenar a ese niño de mucho veneno emocional contra el otro progenitor y ahí vamos a generar mucho más desorden del que ya se creó. Exacto. Entonces, bueno, ese es otro del presente. Bueno, con estos temas que yo creo que ya hablamos suficiente de jerarquía, un tema que nos puede dar perfectamente 5 horas hablando de todos los desórdenes, y dice, desorden dentro de los hermanos, el del medio se cree el mayor, ¿qué recomendación? Bueno, el desorden, lo que hablaba ahora dentro de los hermanos, cuando yo me voy, yo soy la segunda y me creo la mayor, primero voy a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Porque, como les decía ahora, el mayor abre el camino. Entonces, de una u otra forma, aunque no hay una jerarquía, sí hay como una responsabilidad, ¿no? Entonces, el mayor, pues, de una u otra forma, es guía para los otros porque les lleva como mínimo 1 año de vida antes. Entonces, es una guía. Y si yo me salto ese lugar,
vuelvo chiquito al mayor y yo me vuelvo el grande, o sea, la carga física, emocional va a ser muy grande. Y Mira, después, haber problemas, pues porque, hombre, yo necesito ocupar mi lugar. y también, o sea, el desorden, digamos que lo puede estar llevando el que está en el medio que se cree el mayor. ¿Y esto qué le conlleva? Esto le conlleva, uno, asumir cargas, pesos, responsabilidades que no le corresponden. Dos, le suma años. No sé si en ese caso esta persona pueda verse mucho mayor de lo que está. Asumir cosas y asumir responsabilidades y asumir su vida desde un rol de una persona mayor. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva a enfermedades, ¿sí? A tener trabajos tal vez muy pesados porque él siente la carga de todo el peso de abajo, ¿sí? A estar, puede tener hasta calvicie, pueden ser personas que les salen canas con anticipación. ¿Por qué? Porque están en una posición que no les corresponde. ¿Y qué pasa con ese del medio que tal vez se siente el chiquito? Pues está en una posición de inferioridad, donde le cuesta sacar la cabeza a la vida, donde le cuesta hacer sus proyectos, donde le cuesta y se siente un poco dependiente y puede tener hasta, decir, para muchas situaciones puede presentar hasta baja autoestima y no sabe por qué, y es que está en el lugar que no le corresponde. Entonces, en este caso, el lugar no se da, el lugar se toma. Es decir, yo soy la mayor, yo tomo el lugar de hermana mayor. Por eso, o yo soy el quinto, yo tomo mi lugar de quinto. El lugar no se pide, no es un lugar que se pide, es un lugar que yo tomo, porque a eso tengo derecho. Si yo me posiciono en mi lugar, el otro puede atalear, pero si yo estoy en mi lugar, en ese lugar yo tengo energía vital, en ese lugar yo puedo fluir, en ese lugar yo puedo prosperar, ¿sí? Entonces es sencillamente eso. No sé si te podemos ayudar si te ayudamos con la respuesta, pero lo que es que ya sabiendo esta información es tomar mi lugar, y si mi lugar es mayor, es mayor. Sí, El comentario lo hizo Beatriz, ¿verdad? sí, Bueno, Beatriz. y con lo que tú colocabas ahí, Beatriz, estando todos Dios independiente, o sea, puede ser que mi hermano mayor ya no esté vivo y el segundo sí lo esté. Eso tampoco le da derecho a tomar, porque es que si yo voy y ocupo ese lugar, lo estoy excluyendo. Y cuando yo excluyo a alguien, pues es un tema con el sistema, o sea, no va a fluir. Entonces, es ocupar mi lugar. Si, por ejemplo, yo soy la mayor y mi hermano del medio es el que quiere venir a usurparme ese lugar, es con todo el amor decirle, oye, qué pena, yo llegué primero a la vida, así que este es mi lugar. Yo sé que tú quieres hacer tales cosas, pero sin pasar por encima mío. A veces nos pasa, por ejemplo, con el tema de los sobrinos, que el hermano menor quiere adueñarse de los, porque no ha tenido hijos, se quiere adueñar de los hijos del hermano mayor, emocionalmente hablando, y ahí se vuelve un rollo. Dime, Adri, tú que lo has vivido. No, o sea, yo te digo, yo que lo he vivido en carne propia, en mi historia, o sea, yo siempre supe que tuve un hermano mayor, si el mayor de todos es un hombre, digamos, por parte de mamá, pero nunca le habíamos dado lugar en el sistema, ¿sí? Y cuando no se da lugar, eso hace un ruido terrible, ¿no? Y en un tema de esto de constelaciones, salió mi hermano a pedirme su lugar y a decirme que yo no era la hermana mayor y que por favor lo incluyéramos. Entonces yo ahora, por lo menos, por parte de mamá somos 5. Y yo lo digo, si mi mamá no lo dice, no, pero yo sí. O sea, yo voy incluyendo a todas estas personas porque eso hace que yo me ubique en mi sitio y pueda estar mejor y pueda fluir. Y también hace que yo siento que eso ha hecho que en mi vida yo pueda ir soltando cargas que no me corresponden. Y que en este Y momento, así digamos, es. Así es, Adri. Y también, como lo decíamos ahora, aquí, pueda tomar todo lo que la vida tiene para mí. Si yo estoy en mi lugar, voy a recibir todo lo que la vida tiene para mí. Y todo lo que la vida tiene para mí es todo, es dinero, es amor, es pareja, es hijos, son proyectos, es trabajo. Si yo me muevo de mi lugar, pues lo que venía para mí le va a llegar a otro. Así de sí, sencillo. Y yo termino cargando otras cosas y no recibiendo lo que a mí me corresponde. Entonces, sí.
tú te sientas que no estás fluyendo, que estoy cansada, me siento con una pesadez en los hombros, pues revisa porque es que no estás en tu lugar. Exacto. Por ejemplo, los hombros hablan mucho. O sea, la carga, cuando sentimos una carga y un peso, ahí hay algo que revisar. Y es muy importante revisar, pues irnos atrás a nuestro sistema y ver si en qué lugar me estoy ocupando, si estoy en mi relación de pareja, que soy la mamá de mi esposo, o qué es lo que está pasando. Entonces, María T, para sintetizar un poco el tema de hoy, lo que hemos hablado hoy, entonces jerarquía es el orden de llegada. Respetamos el orden de llegada. Así es. Quien llega primero se respeta. Y en el tema de los hermanos, pues los hermanos es como un organigrama, ¿sí? Es decir, si acá está el gerente y acá están todos los gerentes de línea, pues los hermanos están acá en todos los gerentes de línea, pero aún así respetamos su orden de llegada. Así es. Es importante que el sistema sepa y se incluya a todos los no nacidos, independientemente independientemente de la razón cuál fue. Eso no importa. No importa. Lo que importa es saber que si en mi hogar hay 3 hijos no nacidos y hay 2 vivos, son 5. ¿Sí? Son 5 y es por hacerles un bien a nuestros hijos. Y yo digo nuestros hijos como si tuviera, pero bueno, a los hijos. Entonces, esto, pues es hacerles un bien. Y lo otro es, no existen ex, es decir, está mi primer novio, mi primer trabajo, mi primer esposo, mi segundo, mi tercero. No existe un ex. ¿Por qué? Exacto. Porque estas personas o estas posiciones siempre se dieron el lugar, así sea a nivel, esto surge energéticamente, pero para que otra persona pueda llegar, hay alguien que tiene que ceder el espacio. Entonces, por eso debo incluirlo, ¿no? Debo incluirlo. Exacto. Exactamente. Solo por este hecho debo incluirlo. Y el último es los hijos que están como primeros, ellos tienen prioridad. Es decir, si yo vuelvo y me caso y ya tengo un hijo, mi prioridad siempre va a ser mi hijo frente a mi nuevo esposo. ¿Sí? Así es, porque el hijo llegó primero. Porque el hijo llegó primero. Entonces, para sintetizar, quien llega primero prevalece. Así es. Y como lo dijiste ahora, me gustó mucho lo que dijiste de la empresa. También nos pasa que muchas veces refunfuñamos del trabajo anterior. Y es que ese trabajo era no sé qué, y es que ese trabajo llegó primero y te dio X cantidad de cosas. Te dio conocimiento, te dio aprendizaje. Entonces, fue mi primer trabajo y lo agradezco. Y aprendí esto y esto, que debo hacer esto sí y esto no. Luis dice, tengo que empezar a hacer mi lista de parejas. Sí, amigo. Es supremamente importante. Yo te tengo un libro acá. Puedes empezar. Y hay que tener claridad. Y eso fue un tema que María Teresa, que se tocó, que no tiene que ver con jerarquía, pero es con vínculo, ¿no? Ese es el vínculo. Y que sepamos que cada vez que tenemos una relación sexual con una persona, quedamos automáticamente vinculados a esta persona y 99, quedamos automáticamente vinculados a esta persona y ya hace parte de nuestro sistema, ¿sí? Ya hace parte de nuestro sistema. Así nunca más lo volvamos a ver, así haya sido en Las Vegas. Donde haya sido. Se queda, no se queda en Las Vegas, se queda en mi sistema. Exacto, se queda. Eso es incluir absolutamente todo, que es el tema que vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Pertenencia. Sí. Entonces, bueno, volvemos y les decimos, si tienen alguna pregunta no la hacen. Yo creo que todavía no se finaliza el en vivo, pero la idea es que, dice, si le tengo que decir a mi nueva pareja, ¿su número? No, es tú en tu corazón incluyes a tus parejas, no es algo que tenga que decirle, ay, es que tú eres mi pareja número 60. No, o sea, eso no hace parte. Y ahora, gracias a tu comentario voy a decir una frase que hoy escuché y que me gustó muchísimo. Déjeme ver, por aquí la encuentro. Y la frase es,
todo lo que me pasó antes de ti no te compete. O sea, lo que hayas vivido con tus parejas anteriores no es de la incumbencia de tu pareja actual. Lo único que tú haces es, mi pareja, esta es mi pareja actual. Las demás simplemente le has dado un lugar en tu corazón. Entonces, es que mi ex, ahí ya la está sacando. Simplemente, Andrea, cuando quieras hablar de la otra, o mi pareja número tal, o la nombras por el nombre, pero que tenga un lugar en tu vida y en tu corazón. Sí, y en el corazón es importante. Sí, y sí, es importante, o sea, esta persona igual, este maestro vino a enseñarnos algo y solo por ese hecho eh, debe pertenecer. Bueno, Exactamente. entonces, con estos en vivos nosotros lo que queremos llevarles es información que para muchos pues no conocen y la verdad que a nosotras nos ha cambiado la vida poder tener este conocimiento y pararnos bajo esa mirada. Entonces, nuestro próximo tema es la inclusión, María Teresa. Pertenencia, exacto. Es el otro orden del amor, donde vamos a hablar de la pertenencia y vamos a hablar de, para profundizar más este tema que nos han escuchado hablar de excluir y de incluir la pertenencia, que es otro orden del amor. Sí, porque una vez estamos ordenados con estos, valga la redundancia, con estos órdenes del amor, nuestra vida empieza a fluir. Y lo importante de todo esto es observar. Y empecemos a observarnos. Ya con esta información, ustedes van a empezar a ver, uy, yo como que soy la mamá de mi mamá, estoy en el lugar de mi abuela, uy, yo como que estoy en el lugar de mamá de mi esposo, mi hijo y yo somos iguales, en fin, ir observando ese tipo de desórdenes porque alguno tenemos, yo por lo menos estaba tan desordenada, la más desordenada del mundo, estoy medio acomodándome, no estoy ordenada todavía porque no lo sé, eso sí tampoco lo sé si una persona pueda llegar a estar ordenada 100%, pero por lo menos cuando uno esté con papá y mamá, bien, ya todo se Sí, empieza como total. a mover. Total, Adri, cuando podemos, a medida que vamos haciendo los live, que vamos hablando de esos órdenes del amor, de ese cauce que le vamos dando al amor, nos vamos a dar cuenta que todos están unidos, ¿no? O sea, la jerarquía con la pertenencia, con el equilibrio entre el dar y el recibir, porque listo, yo estoy ocupando mi lugar, tengo a todos los incluidos, pero en el dar y el recibir estoy completamente desequilibrada, ahí ya el amor está desordenado. Entonces, Exacto. todos estos órdenes van enlazaditos el uno del otro. Entonces, súper para que no se pierdan los siguientes en vivos y puedan estar pendientes y seguir integrándose y seguir buscando como esas respuestas a esas cosas de su vida que no han fluido de la manera que a ustedes les gustaría que fluyera. Bueno, una vez más, Luis nos dice, le estaba preocupando mucho el tema, sí, Luis, entiendo tu preocupación. Eh, alguna pregunta que quieran hacernos en este momento frente a este tema? Veo que Bueno, todo quedó claro. también sí, o también les dejamos nuestros chats internos, nos pueden escribir por interno las dudas si alguno no quiere expresarlo públicamente, si empezó a hacer el ejercicio que le dijimos, por ejemplo, ahora de visualizarse frente a papá y mamá, cómo se sienten, o sea, a Adri o a mí nos pueden contactar, @menas10, @maiteamor2020 por interno y con mucho gusto les vamos como guiando en el proceso. Recomendaciones súper importantes, hagan el ejercicio de cómo se ven frente a mamá y papá y el ejercicio de los hermanos, o sea, ubíquense en qué lugar de hermano está, qué lugar de hermano te corresponde, independiente de que seas hijo de mamá o papá igualito, no, todos dentro de mamá y papá, cuál es tu lugar y créeme que eso te va a dar una luz gigantesca y te va a quitar un peso de encima. Sí, dice Lolai Morgan, genias, muy lindas enseñanzas. Bueno, es transmitiéndoles con mucho amor parte de lo que para nosotras ha hecho que nuestras vidas cambien, digamos. ¿No, Mariate? Total, para mí ha sido un cambio y esto es, y como le digo a mis pacientes, o sea, no se angustien, esto es como una cebollita, o sea, tú le quitas la primer capa y luego aparece otra y muchas veces uno dice, sí, ya estoy en mi lugar y cuando por allá se da cuenta, no, otra vez me salí, Me porque distorsioné. inconscientemente, o sea, me Una milicia. salí, No importa.
¿Qué? 7 segundos, 13 segundos. Nos fuimos. Listo, Muchas nos fuimos. gracias a todos, gracias por estar, gracias por ayudarnos a crecer. Y bueno, cualquier duda nos escriben en nuestro chat.